yo lo que digo ahí es de que cuando ha habido muchas tragedias, traumas, cosas que no han podido ser integradas, que en las familias hay muchos trastornos del lugar, porque los padres no pueden ser padres o porque hay muchas triangulaciones, cuando hay luego mucha insatisfacción de las necesidades, mucho sufrimiento infantil, mucha enajenación de uno mismo y poca presencia, relatos extraños. A veces esto desemboca para algunas personas en las trincheras del sufrimiento humano, que es la falta de sentido. Y en la falta de sentido significa que no importa tanto morir ni matar, que la vida pierde el resplandor o la fortaleza de la vida. Y los trastornos del sentido sobre todo los encontramos en instituciones psiquiátricas o en cárceles, también en gente que pasamos o pasan por épocas donde luchan contra sus demonios, porque esto parece un sinsentido. Por eso que antes hablaba de que un gran concentrado vitamínico para la vida es la conexión profunda con las raíces, con los padres, y no solo con este hombre y con esta mujer, sino con esta fuerza que les usó. Es la fuerza de la vida que nos usa para servirla, dando vida también. Así que el sentido se experimenta o se puede experimentar de esta manera, ¿no? Y ahí también pues están las terapias centradas en las logoterapias, las terapias del sentido. Y Viktor Frankl, que es la persona que siempre se menciona cuando se habla del sentido, porque esta persona fue capaz de integrar todas las aflicciones y adversidades del campo de concentración, de la muerte de sus padres, de la muerte de su mujer, de la criatura que su mujer llevaba dentro en el vientre, y seguir orientada al futuro, pudiendo amar estas adversidades, porque muchos ante estas adversidades diríamos, qué sé yo, prefiero no vivir o me vuelvo loco. Porque mira, hoy empiezan Ucrania y Rusia, ¿no? Y es como, una vez escribí un artículo que se llama La fraternidad fracasada. Que aparte fue muy interesante porque lo empecé a escribir y estaba por teclear algo acerca de esta insignia de la Revolución Francesa, liberté, fraternité, égalité, como queriendo decir que la fraternidad había sido la gran olvidada, y estaba en una casa vacacional y un hermano mío viene ahí en el escritorio y me dice, ha habido un atentado en las Ramblas. O sea, fue cuando hubo el atentado aquí en Barcelona, en las Ramblas, ¿no? Entonces, todo el artículo se tiñó también con este atentado, y ahí pongo, si cuando alguien aprieta el gatillo supiera que con este acto está comprometiendo el bienestar y el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Si alguien que inocente recibe la bala, supiera que también con este acto quedan comprometidos sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. Quizás nos lo pensaríamos más, porque esto es tragedia, dolor, depresión, enfermedad mental, esquizofrenia. No para todos, hay muchas opciones, pero por varias generaciones. Decías que los dos hechos que más unen a las personas son dar la vida y quitar la vida. Exactamente, dar la vida y quitar la vida, ¿no? Quitar la vida, sí. Es muy impactante, ¿no? Sí. Saber esta información. Pero claro, cómo se integra en la familia un asesinato, cómo se integran las violencias. Es que esto despedaza el alma. Entonces, también forma parte de la vida la violencia, la agresividad. Pero luego las consecuencias son un poco duras. Y luego
mucha gente funciona también con criterios de dureza. Bueno, no tiene importancia, pero se hizo un experimento con ratones, esto lo he contado, esto lo contaba el Levine, este del trauma, uno de los próceres del trauma, lo contaba en un artículo que se hizo un experimento con ratones y a los ratones se les daba a oler un olor característico, no sé cuál, vainilla, café, yo qué sé, y cuando olían este olor se les daba una descarga eléctrica. Esto es, después de que esto ha pasado unas cuantas veces, quedan condicionados y ya no necesitan la descarga porque cuando huelen este olor, los ratones entran en contracción, entran en estrés, entran en trauma, como en pánico. Pero lo que quiero decir es que lo interesante del asunto es que luego los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos, que no habían sido condicionados, que no habían estado allí, que no recibieron las descargas, cuando olían este olor, entraban igualmente en pánico, en estrés, en contracción, en trauma. Esto significa también de que nosotros viven las experiencias de muchos otros. Por eso es tan importante integrar, cuidar, y a veces como en las guerras, esto rompe el alma, como en una violación, se rompe el alma. Entonces, se necesita mucha mercromina, mucho bálsamo para curar estas heridas y que ahí queden. Se llama epigenética y está muy estudiado. Este experimento con ratones se ha estudiado también incluso en personas y bueno, no se sabe muy bien por qué sucede, pero sucede. Bueno, porque no lo sé, pero probablemente nuestra vida no empieza cuando somos fecundados o nacemos, sino que ya tiene mucha historia. Y es la historia del árbol. La historia del árbol.